¿Nacional o importado? ¿Nacional o importado? Es una pregunta que algunos ni siquiera se hacen, pero muchos sí nos hacemos. Y no estoy hablando de los caños para vaca muerta, estoy hablando hoy de la industria textil. Esta semana, una de las noticias que recibimos de cierres de empresas es la de Eilo Halal, fundada en 1914. Tiene plantas, o tenía plantas en Corrientes y Chaco. Emilio Halal, una empresa textil muy tradicional, pero días atrás conocíamos casos en Tucumán, en La Rioja. Eso es solamente los cierres. Después podemos hablar de los microcierres, ¿no? Empresas que están trabajando con el mínimo de su capacidad instalada. Está Priscila Macari, que es directora ejecutiva de Proteger. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar en el programa. Lástima el motivo por el que te llamamos. Sí, totalmente. Pero, bueno, ¿la industria textil agoniza en Argentina? Mira, la industria textil está atravesando una situación muy compleja. Estamos trabajando al 29% de nuestra capacidad instalada. Esto significa que de cada 10 máquinas, 7 están paradas hoy en Argentina. Y significa también que no hay rentabilidad. O sea, nosotros estamos surfeando un modelo económico que es perjudicial para la producción, no solo para el textil, sino también para todos los sectores productivos. Vemos números muy alarmantes en metalúrgica, automotriz, autopartes, inclusive en otro tipo de industrias. Y el textil no es ajeno a eso. Tenemos un tipo de cambio apreciado artificialmente que complica para competir contra importaciones y ganar mercados de exportación. Tenemos una apertura y desregulación comercial. Y lo fundamental que es que la gente no tiene plata para consumir. Hoy el consumo está sumamente deprimido. Entonces, sobre un mercado más chico, las importaciones, y fundamentalmente las importaciones de China, son las que ganan participación. Y esto, como vos bien decías, genera un impacto a nivel federal en todas las provincias. Ya perdimos 18.000 empleos formales, obviamente recorte de horas extras, de turnos y demás. Cerraron más de 500 pymes. Y es un sector muy arraigado en todo el territorio que le da trabajo a más de 540.000 personas en todas las provincias del país y que tuvo hasta el 2023 inversiones récord histórico en maquinaria de última tecnología. Claro. Vos decís en todo el país, porque, por ejemplo, ayer que teníamos de invitado a una de las autoridades de ADIMRA, decíamos, bueno, la industria metalúrgica, por ejemplo, está más concentrada en los conurbanos, ¿no? El Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires. En el caso de la industria textil, ¿está desparramada por todo el país? Exacto, tenemos presencia industrial en las 22 provincias, y hay provincias en donde el empleo textil representa más del 35% del empleo industrial privado. Es un sector que realmente le da la capacidad a la gente de desarrollarse profesionalmente en los lugares donde nació. Y es muy relevante, tenemos una historia, somos una de las primeras industrias a nivel nacional, uno de los pocos países que tiene la cadena de valor completa, desde materia prima hasta prenda final con marca y diseño de exportación. Claro. Muy importante. Ese es un dato, ¿no? Porque, por ejemplo, recién nombrábamos una empresa que cierra, que tiene plantas en Chaco, tenía plantas en Chaco y Corrientes. Yo me imagino el algodón chaqueño, ¿no? Entonces, desde ahí, toda la cadena. Tenemos esas fibras naturales muy valoradas en el mundo. El algodón en el norte, lana en el sur, camélidos también en la zona de Cuyo. Y esas fibras son cada vez más valoradas en el mundo y se puede multiplicar por 30 el valor de esas fibras exportando, ¿no? Claro. Con diseño y marca. Y Argentina lo hace y tiene todo para hacerlo. Y de hecho tenemos presencia en un montón de países, ¿no? Entonces, que esté atravesando el sector esta situación es realmente grave. Yo veía datos de INDEC. También es una industria que contrata muchas mujeres, mayoritariamente. Sí. El eslabón de la confección tiene un 70% de participación femenina, lo cual es clave si pensamos un modelo de desarrollo con inclusión y un desarrollo que le dé calidad de vida a la gente. Nosotros desde la Fundación Proteger siempre decimos, no es posible tener un país desarrollado de más de 40 millones de habitantes sin una industria manufacturera. ¿Por qué? Porque la industria da salarios de calidad, permite un nivel de bienestar, que es en definitiva el desarrollo de un país, darle bienestar a la gente.
Y eso es uno de los aportes que hace la industria textil. Ahora, por ejemplo, esta semana con la polémica entre el presidente o el gobierno argentino y Paolo Roca con Techint, discutían, bueno, pero una empresa de la India ofreció un 40% menos en la licitación por los caños para vaca muerta, ¿no? Entonces, si uno lo traspola, un poco es lo que pasa lo mismo, ¿no? Ropa que viene de China o de la India a un valor mucho menor. Y el presidente y los funcionarios dijeron, abrimos las fronteras para que el empresario argentino baje los precios. Con la competencia bajan los precios. Y vamos a beneficiar a los argentinos. Mira, eso es un mito desde el punto de vista que nosotros cuando evaluamos, voy a poner un ejemplo para ser un poco más clara, marcas internacionales de primer nivel como Zara o Decathlon, que tienen presencia en muchísimos países, venden la misma prenda fabricada en Bangladesh, por ejemplo, mucho más cara en Argentina que en Europa, obviamente, que en Brasil incluso. Y ahí lo que vemos es, bueno, Argentina entonces... En Uruguay. Sí, por ejemplo. No tiene entonces Argentina un problema en producir. El problema en todo caso está en la comercialización, en qué pasa de la puerta de la fábrica para afuera. Menos del 10% de lo que sale una prenda de marca en mostrador tiene que ver con el costo de fabricación de esa prenda. El 50% son impuestos, que es un tema para revisar y trabajar en Argentina, una estructura impositiva que cuando uno tiene una cadena de valor muy larga, con muchos eslabones, distribuida en muchas provincias, genera impuestos en cascada que van en detrimento del agregado valor. Eso por un lado. Después temas logísticos. En Argentina hoy sale más caro traer un camión de Catamarca a Buenos Aires que un contenedor de China a Buenos Aires. Temas de tasa de interés, tenemos una tasa de interés real de las más altas del mundo. Alquiler de shoppings 4 veces más caro que en Estados Unidos. Hay muchos factores que hacen a eso y ahora encima le agregamos el tema de la competencia contra estas plataformas de venta, y China sobre todo, que en general están subsidiadas por sus estados esos precios finales, y entonces es complejo, y además porque Argentina no regula qué es lo que viene, prácticamente no le cobra ningún impuesto y genera una competencia desleal muy profunda. Claro, uno piensa que primero hay un problema impositivo, no solamente en este tema, sino en toda la sociedad de los costos para cualquier industrial argentino de producir en la propia Argentina, ¿no? Algo que, digamos, la revisión del sistema impositivo de la Argentina se viene pateando, es una ley que lo van poniendo en la fila, digamos. La gran reforma tributaria. La gran reforma tributaria que nunca llega y que en realidad es lo primero que tendría que haber aliviado todo esto. Y creo que ahí también, y me gustaría preguntarte ¿qué tanto complica también, no solamente en esta actividad, creo que pasa en muchas, lo enorme del territorio argentino para trasladar las mercaderías? Porque tenemos un territorio realmente enorme que a veces hace muy caro mover las mercaderías de un lado al otro, ¿no? Sí, en realidad creo que a Argentina lo que le falta es una política de Estado de desarrollo sostenida por 20, 30 años. Una de esas patas de desarrollo es, como decís, fortalecer la logística, ¿no? Generar trenes, generar un abaratamiento de costos mediante la obra pública, que eso es clave y todo país desarrollado lo hizo. Y después sostener una política industrial fuerte, consistente a lo largo del tiempo, que permita desarrollarnos como país, ¿no? Obviamente la macro es importante, estabilizar la macroeconomía es importante, pero no es suficiente para poder dar bienestar a un país tan grande. Priscila, vamos a ver las placas con la información que vos fuiste dando, porque son muchos números, pero para entender bien. La industria textil en crisis, ¿no? La utilización de la capacidad instalada. En noviembre del 2024 era de 48,2%. En noviembre del 2025, 29,2%. Esto es lo que vos decías recién. 7 de cada 10 máquinas o 1 de cada 3 son las que están trabajando, el resto no. Viene a ser así. 7 de cada 10 máquinas textiles paradas. Exactamente. Se perdieron 18.180 empleos formales, porque si la máquina está parada, lo vas a tener de brazos cruzados, aparte de que muchas empresas cerraron. Se perdieron, en eso en la industria y el calzado, 54.881 puestos de trabajo formales en manufactura. Exacto. Y eso es lo que se perdieron en estos sectores. Y después pensamos cómo impacta esto en el resto de la economía. La persona que se queda sin trabajo o que le recortaron horas extras o está suspendida, obviamente consume menos y va a generar un impacto en el restaurante, la peluquería, otros rubros, juguetes, de más bienes que vaya a comprar. Vos sabés que ayer escuchaba a Marisa Bali,
que me cae muy bien, digo, artista, pero que invirtió en otro proyecto, porque a veces el artista tiene trabajo, a veces no. Yo me compré hace 2 años unas chatitas en un local de ella que fabrica, diseña, y ella hasta atendía los sábados estaba en la caja. En Bogotá y Nazca estaba. El otro día pasé, estaba cerrado. Pensé, bueno, como ella estaba en la salada o en la dulce, escúchenla. En realidad tuvo que cerrar, dejar de fabricar y de vender, porque no es que revendía, fabricaba y vendía. Escuchen a Marisa Valle. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cerraste 3 locales? Sí, el año pasado empecé a cerrar, se me empezaban a cerrar, o sea, a cortar algunos contratos de alquiler. Y empecé a darme cuenta, obviamente, de febrero del año pasado que la situación venía muy para atrás. Imagínate que del año 2005 consecutivamente hasta el año 2025 son muchos años de esto. Mucha experiencia, he pasado por muchos lugares, o sea, el mismo en Flores he estado en un montón en muchas direcciones diferentes. Y me empecé a agotar y después empezás a preguntar también cuánto te sale la renovación. Flores es muy caro, muy caro. ¿Ah, sí? No el alquiler tanto, claro, sino la renovación, renovar. Entonces, viste, empecé a sacar cuentas, a preguntarme si quería invertir ese dinero que vos sabés que ya de entrada lo perdés. Claro. Manejo bien los números, me la paso haciendo números hace años. Entonces dije, no es momento, no me encariño yo con las cosas, amo Yurama. Amo fabricar calzados, pero empecé también con el tema de que los insumos no tenías un precio fijo, hoy te decían esto, mañana lo otro, que no te llegaban a tiempo, el zapato se demora porque la base no se termina, porque no llegó el PVC, porque no llegó esto, no llegó lo otro, que el corte, que los lunes a veces a las fábricas que yo contrataba y llevaba todos los insumos para hacer el calzado, no, que fue un feriado largo el lunes, entonces no me viene nadie, y llega un momento que te agotás. ¿Sentiste que este año fue el peor de los últimos o es una sumatoria de años difíciles? Nunca vivimos una situación así tan difícil. Y les digo, lindos, porque los probé, porque los usé y los sigo usando, lindos, económicos, duraderos, buena calidad, originales, porque Yurama tenía colores y diseños muy originales, tuvo que cerrar. Y Avellaneda, porque muchos dicen, vamos a Avellaneda que es barato. Claro, es barato, ahora venden también mucho importado en Avellaneda, en la zona de Avellaneda. Pero claro, después como la gente no va más al shopping, el dueño del local te aumenta y ahí está lo que vos decías, Priscila. El alquiler en un local de shopping es caro, pero si la gente se está yendo a comprar a otro lado, el dueño del local te sube el alquiler. Es un tema, el costo de alquiler, como dijo Maritza, y decís, muy importante los costos. Calculamos que afecta aproximadamente el 13% del precio final de la prenda. Mira, otro que se fundió por tercera vez, contábamos que el otro día le hizo una entrevista a mi amiga Cata Delía a Benito Fernández, y bueno, ahora todo el mundo quiere hablar con Benito, vamos a escucharlo. Bueno, yo cerré mi Pret-a-Porter el año pasado, directamente me fundí. Por tercera vez en mi país me fundí con el Pret-a-Porter en el 2000, en el 2020 y en el 2025. Tremendo. Cerré el Pret-a-Porter y me quedé con la alta costura y después, pues a mí me gusta ser popular. Entonces me quedé con las licencias que son los perfumes, zapatillas con topper, muebles ahora hago con Fradusco y estoy licenciado en mi marca de 40 años, cumplo 40 años el año pasado. Gente que apuesta al país. Claro. No gente que da trabajo, que inclusive ha generado marcas que han trascendido el propio país. No solamente apuesta a este país, sino también lo ha hecho muy bien, digamos. Claro. ¿No? Pero además, como decía Priscila, la industria textil es dadora de trabajo. Porque Benito Fernández diseña, confecciona, pero por ahí tiene bordadoras, la tela que compra, montón de otras cosas que se compran, que no sé si algunas son importadas y otras, no sé, digo, desde cierres, hilo, botones. Sí, totalmente. O sea, es una industria que derrama sobre el resto de la economía de una manera muy importante, con el empleo fundamental y también si pensamos en los dólares que Argentina necesita. ¿Qué pasaría si no tuviéramos industria textil y tuviéramos que importar todo el consumo de ropa de la población? Bueno, ese número en términos macro es muy relevante. Bueno, espera, pero si importamos toda la ropa, si importamos los juguetes, si después importamos
la metalúrgica. Claro. Hasta alimentos estamos importando. Claro. Bueno. No, es increíble. Uno ve ve las góndolas del supermercado. Y, por ejemplo, yo me iba a mirar las galletitas y de repente de las clásicas que uno tiene acá de la Argentina, empezaron a aparecer con nombres en portugués, ¿qué es esto? Es decir, empezaron a aparecer galletitas que no... Nos confesemos, a uno lo entusiasma porque a veces encontrás cosas que acá no están y dices, uy, esta la comí cuando viajé a tal lado. Claro. No sé. Ahora, claro, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no podemos tener nosotros precios acordes primero al bolsillo y competir de igual a igual? Mira, en el caso del textil, el textil siempre compitió. El mercado siempre fue mitad nacional, mitad importado y somos más de 5.000 empresas industriales trabajando en el sector. Es decir, que competencia hay. El tema es revisar qué es lo que pasa de la puerta de la fábrica al mostrador. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué podemos hacer como país para, como te decía, mejorar la estructura impositiva, para mejorar la logística y los costos financieros, las comisiones que cobran los bancos, que cobran las plataformas y demás? Y en este momento en particular hay un modelo económico que va en detrimento de la producción, pero también del consumo. Hoy en Argentina no se vende ni nacional ni importado. O sea, el consumo bajó mucho y eso impacta directamente sobre toda la cadena. Pero no es que todo se fue al consumo online. No, bajó el consumo en general. El tema es que lo online y lo importado ganó participación sobre ese total. Y el mundo está yendo hacia un modelo de generar empleo puertas adentro. Los países desarrollados se dieron cuenta, Trump sobre todo, que tienen que volver las fábricas a su territorio para poder dar empleo de calidad. Mientras el mundo hace eso y regula las plataformas, se fija la estructura arancelaria, la revalúa, genera incentivos, política industrial muy fuerte, Argentina va a contramano del mundo. Levantamos regulaciones, derogamos leyes importantes como la del compre nacional y demás, y abrimos la puerta a que todo ese resto del fast fashion que produce sobre todo Asia venga a Argentina a precios irrisorios. Bueno, esta semana también se habló de que no es el compre argentino, porque no se va a comprar algo, es otra la pelea y es el tema de Paolo Roca con Techin diciendo no vamos a comprar argentino por comprar argentino y pagar 40% más, ¿no? Ahora, en la industria textil, vos por ejemplo, ¿vos qué fabricás? Yo soy directora ejecutiva de la Fundación Proteger. Pero no representamos a la cadena de valor. Pero no tenés una industria... Yo en lo personal no. En lo personal no. Sos más, estás en los números. Sí. En los números. Pero por ejemplo, casos que vos conocés, ¿tuvieron que achicar la mayoría? En general, todas las empresas están achicando. Como no hay rentabilidad, no hay venta, cayó mucho la venta, tienen que salir a cubrir costos fijos y para eso, como no se llega, empiezan a achicarse. Vimos al principio de este periodo recorte de horas extras y suspensiones. Ahora ya son muchos, estamos viendo despidos y cierre de empresas como mencionaste al principio o cierres de establecimientos productivos. La industria textil en general son pymes. Sí, en general son pymes, 90 y pico % pymes. Claro, pymes. Entonces están en la lista de los que dicen la reforma laboral que impulsa el gobierno tiene cosas que a nosotros no nos sirven. Mira, no hay reforma laboral que pueda suplir que no se venda. Si no hay consumo, si la gente no tiene plata para consumir, no hay ningún costo que te puedan bajar que repare ese tema. Y Argentina hoy está en un momento muy regresivo, los ingresos no repuntan en términos de poder adquisitivo, de ese poder adquisitivo muy poco queda para bienes porque aumentaron las tarifas, los transportes, los alquileres, los alimentos, entonces es lógico que la ropa y otro tipo de bienes o servicios sean recortados por la población. En ese marco, si no hay consumo, no se reactiva no solo el textil, toda la economía nacional. Vos decías recién el transporte, volvió a aumentar la nafta. Por ejemplo. Pero en realidad nosotros tenemos un sistema destruido, lamentablemente en los 90, de trenes que facilitaban muchísimo el flujo de mercaderías en un país tan enorme como el nuestro. Pensemos que la Argentina puede meter dentro de su territorio a 5 países europeos. Es decir, es una locura, es realmente es enorme, entonces vos tenés que cuidar ese tipo de cosas. Se están descuidando esas cosas de hace muchos años, hoy impacta más la no obra pública, si encima los impuestos te aumentan
y te viene una competencia terrible del exterior, es un combo letal que parece ahora todo armado para destruir. Claro. Y te digo más, este gobierno bajó los impuestos a la importación, el arancel externo común del Mercosur, de prendas de vestir del 35% al 20%, pero no bajó los impuestos para el que produce en Argentina. Claro, no bajó. Ese es un tema. Claro. Ese, porque uno dice, está bien la competencia, ¿no? Porque por ahí es cierto que a veces hay cosas que vos decís, ¿por qué esto es tan caro, no? De hecho, a veces hay marcas que son muy caras y uno busca ropa uno puede vestirse de calidad con algo argentino de buen precio, ¿no? Industria nacional. Total. Pero el tema es que, como vos decís, si tenés altos costos, altos impuestos, podés bajar hasta ¿Cómo haces para competir? ¿Cómo haces para...? Digo, uno vio también en los últimos días 3x2, no sé, porque a veces quizás te cuesta más tener el stock guardado, preferible sacártelo de encima, pero no sé si pierden ahí. El tema es que vos tenés que pagar sueldos, pagar los servicios, tenés costos fijos que afrontar también. Entonces, en ese marco, si no hay venta, obviamente empezás a rematar la mercadería para cubrir el costo fijo. El tema es que eso no es sostenible en el mediano plazo y de continuar esta situación y si no se toman medidas para revertirla, vamos a ver mucho más desempleo y crisis en el sector. No pueden vivir de liquidación permanente tampoco. Gracias, Priscila. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.